Hay noches en las que el viento que baja de las montañas guatemaltecas trae consigo algo más que el frío de la madrugada. Los ancianos del pueblo lo saben. Lo sienten en los huesos cuando cierran las puertas con candado y trenzan el cabello de sus hijas antes de que caiga el sol. Porque en esas noches, cuando la luna apenas ilumina los caminos de tierra y los perros aúllan sin razón aparente, él camina entre las sombras con su sombrero negro y sus botas que no hacen ruido. No viene por comida, no viene por dinero, viene por las niñas. Y cuando el sombrerón pone sus ojos en una de ellas, la obsesión que deja atrás no conoce límites ni rituales que puedan romperla. Mi hermana tenía 12 años cuando empezó a cantar canciones que nadie le había enseñado. Despertaba en mitad de la noche con el cabello perfectamente trenzado, aunque yo mismo la había acostado con él suelto. Sus ojos vacíos miraban hacia la ventana como si esperara a alguien, y sus labios susurraban nombres en un idioma que ninguno de nosotros entendía. Las otras familias del pueblo comenzaron a reportar lo mismo. Sus hijas cambiaban, se consumían, vivían entre dos mundos. Mi abuela sacó las velas benditas, las tijeras de plata, el agua bendecida por el cura del pueblo. Hicimos cada ritual que nos habían enseñado nuestros antepasados, cada protección que había funcionado por generaciones. Pero esta vez era diferente. Esta vez los rituales fallaban, porque el sombrerón no es como los otros espíritus que rondan estas tierras. No viene a asustar ni a vengarse. Viene a enamorar, a obsesionar, a reclamar. Y cuando un hermano desesperado intenta proteger lo que más ama, descubre que enfrentarse a él significa entender demasiado tarde que algunos juegos nunca debieron comenzar y que algunas puertas, una vez abiertas, no pueden cerrarse por más sal bendita que pongas en el umbral. ¿Creen ustedes que el mal puede disfrazarse de juego? Porque yo antes no lo creía, carajo. Antes pensaba que las historias de mi abuela eran solo cuentos para asustar a los morros y mantenerlos en casa después del atardecer. Pero ahora, después de lo que le pasó a mi hermana Lucía y a las otras niñas del pueblo, sé que hay cosas que uno no debe invocar, ni siquiera por accidente. Esto no es un relato inventado para asustarlos, es lo que viví como hermano mayor, como el único que pudo ver cómo una entidad antigua y obsesiva destruyó la inocencia de las niñas de San Miguel Chicaj. Todo empezó una tarde de agosto, cuando el calor era tan denso que hasta las gallinas buscaban sombra bajo los corredores de las casas. Lucía tenía 12 años entonces, esa edad en la que las niñas dejan de ser niñas, pero tampoco son mujeres todavía. Yo tenía 19 y trabajaba con mi padre en la milpa, pero siempre procuraba estar pendiente de ella, porque nuestra madre había muerto 3 años atrás, y mi abuela, aunque sabia y fuerte, ya no podía correr detrás de una chiquilla inquieta. Ese día, Lucía llegó a casa con sus amigas, Rosita, la hija de la comadre Elena, y Marta, la nieta del don que vendía candelas en el mercado. Venían riendo como locas, con las mejillas rojas y el cabello pegado a la frente por el sudor. Me acuerdo perfecto, porque pensé que era bueno verla así, contenta y viva, después de tanto luto. Se sentaron bajo el árbol de mango del patio y empezaron a jugar a las rondas, esas que cantan las niñas en todo el pueblo desde que yo era morro. Pero había algo diferente esa tarde. Lucía empezó a tararear una canción que yo nunca había escuchado, una melodía extraña que parecía venir de muy lejos, como un eco de algo antiguo. Las otras dos la siguieron, y pronto las tres
estaban girando en círculo, con los ojos cerrados y las manos entrelazadas, cantando palabras que yo no entendía. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, ese tipo de frío que te pega cuando algo no está bien, cuando el aire se pone pesado y las cigarras dejan de cantar de golpe. Me acerqué y les pregunté qué chingados estaban cantando, pero ellas solo se rieron y dijeron que era un juego nuevo, uno que les había enseñado un señor que pasaba por el parque. Ahí debía haberlo sabido. Ahí debía haber jalado a Lucía del brazo y haberle dado una buena regañada por hablarle a extraños. Pero uno siempre piensa que está exagerando, que los peligros reales son los hombres borrachos o los perros rabiosos, no las canciones ni los juegos de niñas. Cuando les pregunté cómo era ese señor, Rosita me dijo que era alto, que usaba un sombrero negro enorme y botas brillantes, y que tenía una sonrisa muy blanca. Marta añadió que les había regalado unas cintas para el cabello, unas cintas rojas preciosas que brillaban como si tuvieran luz propia. En ese momento sentí que el estómago se me encogía. Mi abuela nos había advertido 1000 veces sobre el sombrerón, esa entidad que rondaba los pueblos buscando niñas de cabello largo para obsesionarlas y llevárselas al monte. Corrí a buscar a mi abuela, que estaba moliendo maíz en la cocina. Le conté lo que había visto y lo que las niñas me dijeron, y su rostro se puso pálido como la cal. Dejó caer el metate y salió al patio prácticamente corriendo, algo que no había hecho en años. Cuando llegamos, las niñas ya no estaban cantando, pero tenían esa mirada perdida, como si acabaran de despertar de un sueño profundo. Mi abuela les quitó las cintas rojas de inmediato y cuando las tocó, gritó como si se hubiera quemado. Las cintas estaban heladas, tan frías que dejaron marcas rojas en sus dedos. Las tiró al fuego que teníamos prendido en el fogón, pero en lugar de arder normalmente, se retorcieron como si fueran víboras y soltaron un olor agrio, como a azufre y flores podridas. Mi abuela nos hizo sentar a todos esa misma noche y nos explicó con voz temblorosa lo que acababa de pasar. El sombrerón había marcado a las niñas, les había puesto el ojo y ahora vendría por ellas cada noche hasta que lograra lo que quería, obsesionarlas tanto que dejaran de comer, de dormir, de vivir en este mundo para solo existir en el suyo. Nos enseñó el primer ritual de protección, el más básico, pero el que siempre había funcionado en el pueblo. Teníamos que trenzar el cabello de Lucía en 7 trenzas antes de que se durmiera, cada una con un nudo especial que mi abuela hizo frente a nosotros. Después debíamos rezar 3 avemarías frente a la imagen de la Virgen de Guadalupe y dejar unas tijeras de acero debajo de su almohada, con las puntas hacia la ventana. El metal, decía mi abuela, lo repelaría, y las oraciones mantendrían su alma anclada a este mundo. Esa primera noche yo no dormí. Me quedé sentado en una silla frente a la puerta del cuarto de Lucía, con el machete de mi padre sobre las piernas. Mi abuela se había quedado dormida después de las oraciones, exhausta por el susto, y mi padre estaba en el monte porque había ido a revisar unas trampas y no volvería hasta el día siguiente. Yo era el único hombre en la casa, el único que podía protegerlas. Alrededor de las 2 de la madrugada, escuché algo que me heló la sangre. Era un rasguido suave, como uñas largas arrastrándose por la pared exterior de la casa. Después vino un silbido bajo, casi imperceptible, pero tan penetrante que me dolían los oídos. Me levanté despacio, con el machete en mano, y me asomé por la ventana de la sala. Ahí, bajo la luz mortecina de la luna, vi una sombra alta y delgada
parada frente a la ventana de Lucía. No podía ver su cara por el sombrero, pero vi sus botas, brillantes como espejos negros, y sus manos huesudas golpeando el cristal con una delicadeza casi obscena. Salí al patio como un loco, gritando y blandiendo el machete, pero cuando llegué al lugar donde había visto la sombra, ya no había nada. Solo el viento frío de la madrugada y las huellas en la tierra. Huellas pequeñas, casi de niño, pero con la marca de unas botas de tacón. Las seguí hasta el borde del terreno, donde empezaba el monte, y ahí se perdían entre los matorrales. No me atreví a seguir. El monte de noche es territorio de lo que no se ve, y yo no era tan tonto como para internarme ahí solo. Regresé a la casa y revisé el cuarto de Lucía. Ella dormía profundamente, con las 7 trenzas intactas y las tijeras todavía debajo de la almohada. Pensé que el ritual había funcionado, que mi abuela tenía razón y que eso bastaría para mantenerlo alejado. Pero estaba equivocado. Esa fue solo la primera noche, y el sombrerón apenas estaba empezando a jugar con nosotros. La primera vez que encontré a Lucía con el cabello suelto fue 3 noches después de aquel encuentro en el patio. Me había despertado con esa sensación que te pega en el estómago cuando algo anda mal, ese instinto que no te deja dormir tranquilo. Eran como las 3 de la mañana y la casa estaba en ese silencio pesado que solo existe en la madrugada, cuando hasta los grillos se callan. Me levanté para ir al baño y vi luz debajo de la puerta del cuarto de Lucía, una luz tenue y azulada que no venía de ninguna lámpara que tuviéramos en casa. Abrí la puerta despacio, sin hacer ruido, y lo que vi me dejó paralizado. Mi hermana estaba sentada en el borde de la cama, con el cabello completamente suelto y cayéndole por la espalda como una cascada negra, peinándoselo con sus dedos en movimientos lentos y mecánicos. Pero eso no era lo peor. Lo peor era que estaba cantando. Era la misma melodía de aquella tarde, pero ahora la cantaba completa, con palabras que sonaban antiguas, como si fueran de otro idioma o de un tiempo que ya no existe. Su voz sonaba distinta, más grave, más adulta, y había algo en esa canción que me producía náuseas, como si las palabras mismas estuvieran podridas. Me acerqué y le toqué el hombro, y cuando volteó a verme, sus ojos estaban vacíos, vidriosos, como si estuviera mirando a través de mí hacia algo que yo no podía ver. Le pregunté qué chingados estaba haciendo despierta y por qué se había deshecho las trenzas, pero ella solo sonrió y me dijo con una voz que no era la suya: «Él me está enseñando canciones bonitas». Sentí que el miedo me invadía, como agua helada por las venas. La sacudí con fuerza hasta que parpadeó varias veces y pareció volver en sí. Me miró confundida y empezó a llorar, diciendo que no sabía cómo había llegado ahí, que lo último que recordaba era haberse acostado con las trenzas puestas. Revisé debajo de la almohada y las tijeras seguían ahí, pero ahora estaban oxidadas, como si hubieran pasado años en lugar de horas. La abuela se despertó con el alboroto y cuando vio a Lucía con el cabello suelto, se puso a rezar en voz alta, pidiendo protección a todos los santos que conocía. Esa noche volvimos a hacerle las 7 trenzas, pero esta vez mi abuela añadió algo nuevo. Ató un listón rojo bendito en cada trenza y roció agua bendita en las esquinas del cuarto. Nos dijo que eso debería ser suficiente, que nunca había visto que el sombrerón pudiera deshacer las trenzas si estaban bendecidas. Pero yo veía en sus ojos que estaba asustada, más de lo que quería admitir. A la mañana siguiente, cuando bajé al pueblo,
Para comprar velas nuevas en la tienda de don Rutilio, me encontré con la comadre Elena. Estaba sentada en la banqueta de su casa, con los ojos rojos e hinchados de tanto llorar. Me contó que Rosita, su hija, llevaba 2 noches sin dormir bien, que la encontraba parada frente a la ventana, con el cabello suelto, mirando hacia el monte y susurrando cosas que ella no entendía. Cuando intentaba despertarla, Rosita la miraba con odio, como si no la reconociera, y le decía que la dejara en paz, que él iba a venir por ella. La comadre Elena estaba desesperada, porque ya había probado todos los remedios que conocía. Agua bendita, ramas de ruda bajo la cama, hasta había puesto un rosario enrollado en la manija de la puerta. Nada funcionaba. Le conté lo que estaba pasando con Lucía y vi cómo su rostro se ponía más pálido todavía. Durante los siguientes días, más familias empezaron a reportar lo mismo. La nieta de don Tomás, que vivía al otro lado de la iglesia, había dejado de comer y pasaba las tardes sentada bajo un árbol, tarareando esas mismas canciones extrañas. La hija menor de los Pérez se había arrancado las trenzas ella misma a mitad de la noche, jalándose el cabello con tanta fuerza que se había dejado parches calvos en la cabeza. La sobrina del tendero amanecía cada mañana con tierra en los pies y arañazos en las piernas, como si hubiera caminado descalza por el monte durante la noche. Todas eran niñas entre los 11 y los 14 años. Todas tenían el cabello largo y todas habían estado en ese maldito parque el día que el sombrerón les había regalado las cintas. El pueblo entero estaba aterrado y los padres ya no dejaban salir a sus hijas después de las 5 de la tarde. Mi abuela convocó una reunión con las otras ancianas del pueblo, esas que conocen los secretos antiguos y saben cómo lidiar con lo que no es de este mundo. Se juntaron en nuestra casa una tarde 6 viejitas arrugadas que olían a incienso y hierbas amargas, todas con sus rosarios y sus bolsitas de remedios. Hablaron durante horas en voces bajas, discutiendo qué rituales usar y por qué los tradicionales no estaban funcionando. Una de ellas, doña Petrona, que era la más vieja, y decían que había nacido con el don de ver a los espíritus, dijo algo que me heló la sangre. Este sombrerón es diferente, es más fuerte que los otros, como si llevara años acumulando poder. Explicó que los rituales básicos solo funcionan con entidades jóvenes o débiles, pero que este era antiguo, quizás de los tiempos de antes de la conquista, cuando estas tierras tenían otros nombres y otros dioses. Decidieron hacer una limpia general con todas las niñas afectadas. Trajeron huevos, ramas de pirul, copal y una vela negra que según ellas servía para absorber las malas energías. Nos reunimos todas las familias en la casa de la comadre Elena porque era la más grande y las ancianas comenzaron el ritual. Pasaron los huevos por el cuerpo de cada niña mientras rezaban en voz alta, y cuando quebraron los huevos en un vaso de agua, todos vimos lo mismo. Las yemas estaban negras, completamente negras, y olían a azufre. Una de las ancianas gritó que nunca había visto algo así, que las niñas tenían una maldición muy profunda, como si algo las hubiera marcado desde adentro. Quemaron el copal y el humo llenó toda la casa, tan espeso que apenas podíamos respirar, pero las niñas ni siquiera tosían, solo se quedaban ahí paradas con esa mirada perdida y vacía. Esa noche, después del ritual, pensé que tal vez habíamos logrado algo. Las ancianas nos aseguraron que la limpia había funcionado, que las niñas estarían mejor. Pero cuando llegué a casa y fui a revisar a Lucía antes de dormir, vi algo que me hizo querer gritar. En su cuello, justo debajo de la oreja izquierda,
tenía una marca. Era pequeña, del tamaño de una moneda, pero perfectamente circular y de un color rojo oscuro, casi morado. Parecía una quemadura, pero cuando la toqué estaba fría como el hielo. Lucía ni siquiera se inmutó, seguía durmiendo profundamente, pero yo sabía que eso no era normal. A la mañana siguiente, la comadre Elena vino corriendo a nuestra casa llorando. Rosita también tenía la misma marca, en el mismo lugar exacto. Y no solo ella. Todas las niñas que habían participado en el ritual habían amanecido con esa marca en el cuello. El sombrerón no solo no se había ido, nos estaba dejando saber que ahora ellas le pertenecían. Fue en la quinta noche cuando finalmente lo vi. No como una sombra borrosa o una silueta en la distancia, sino cara a cara, tan real como cualquier hombre de carne y hueso. Me había quedado despierto otra vez, sentado en el corredor con una cobija sobre los hombros y el machete a un lado, vigilando la ventana del cuarto de Lucía. Alrededor de las 2 de la madrugada, escuché sus pasos. No eran como los pasos normales. Estos sonaban como si alguien caminara sobre madera seca, un chasquido suave con cada pisada que hacía eco en el silencio de la noche. Cuando levanté la mirada, ahí estaba él, parado a menos de 3 metros de mí, mirándome directamente con una sonrisa que me revolvió las tripas. El sombrerón era alto, más alto de lo que cualquier hombre del pueblo podría ser, y delgado como un árbol seco. Su sombrero era enorme, negro como la brea, y le cubría gran parte de la cara, pero yo podía ver sus ojos. Dios mío, esos ojos. Eran negros, completamente negros, sin blanco ni pupila, solo 2 pozos profundos que parecían absorber la poca luz que había. Llevaba un traje oscuro que parecía viejo, de otra época, y sus botas brillaban tanto que reflejaban la luna como espejos. Pero lo más perturbador eran sus manos, dedos largos y huesudos, con uñas perfectamente cuidadas que parecían más garras que uñas humanas. No dije nada, no pude. El miedo me había paralizado por completo, como si mis músculos hubieran olvidado cómo moverse. Él inclinó la cabeza hacia un lado, como si estuviera estudiándome, y entonces habló. Su voz era suave, casi melódica, pero había algo podrido en ella, como si las palabras mismas estuvieran enfermas. Me dijo: «Tú no puedes protegerla, hermano mayor. Ella ya me escuchó cantar, y ahora me escuchará para siempre». Intenté levantarme, agarrar el machete, hacer algo, pero no podía moverme. Era como si una fuerza invisible me estuviera sujetando a la silla, presionando mis hombros hacia abajo con un peso que no podía ver. Él se acercó más, y el olor que despedía era insoportable. Una mezcla de flores muertas, tierra húmeda y algo dulzón que me daba náuseas. Se inclinó hasta que su cara quedó a centímetros de la mía y susurró: «Las trenzas, el agua bendita, las tijeras, son juegos de niños. Yo he caminado estas tierras desde antes de que sus abuelos nacieran. Cuando por fin pude moverme, ya se había ido. No caminó, no corrió, simplemente dejó de estar ahí, como si se hubiera disuelto en el aire. Me quedé temblando en esa silla hasta que salió el sol, incapaz de procesar lo que había visto. Cuando mi abuela se levantó y me encontró ahí, con los ojos rojos y la cara pálida, supo de inmediato que algo había pasado. Le conté todo y vi cómo el color se le iba del rostro. Me dijo que si el sombrerón se me había presentado directamente, significaba que ya no respetaba nuestros rituales, que nos estaba desafiando abiertamente. Eso era malo, muy malo, porque demostraba que su poder sobre las niñas era más fuerte de lo que habíamos pensado.
necesitábamos hacer algo más drástico, algo que nunca antes se hubiera intentado en el pueblo. Mi abuela decidió que haríamos un círculo de sal bendita alrededor de toda la casa. No solo sal común, sino sal que había sido bendecida por el obispo de la catedral de Cobán. Sal que, según ella, tenía el poder de crear una barrera impenetrable contra cualquier entidad maligna. Conseguimos 3 kilos de esa sal, que nos costó casi todo el dinero que teníamos ahorrado, y una tarde completa trazamos un círculo perfecto alrededor de la casa. El círculo debía ser continuo, sin ninguna rotura, porque un solo espacio roto sería suficiente para que él entrara. Mientras lo hacíamos, rezábamos el Padre Nuestro una y otra vez, y mi abuela roció agua bendita sobre la sal cada metro. También colocamos medallas de San Benito en las esquinas de la casa, enterradas a la altura del corazón, y clavamos cuchillos de acero en forma de cruz en el marco de cada puerta y ventana. Además del círculo de sal, intentamos un ritual que mi abuela había aprendido de su propia abuela, uno que nunca había tenido que usar. Requería cortar un mechón del cabello de Lucía al amanecer, quemarlo con copal mientras se recitaba una oración en cachiquel, el idioma antiguo que pocos en el pueblo todavía hablaban. Las cenizas del cabello debían mezclarse con aceite de oliva bendito y untarse en la frente de Lucía en forma de cruz. Mi abuela hizo todo al pie de la letra, con manos temblorosas y lágrimas en los ojos, suplicando a los ancestros que protegieran a su nieta. Cuando terminó el ritual, Lucía se quedó dormida profundamente por primera vez en días, y pensamos que tal vez, solo tal vez, habíamos logrado algo. Pero esa paz duró apenas unas horas. Desperté esa misma noche con un grito que me heló hasta los huesos. Era Lucía. Corrí a su cuarto y la encontré parada frente a la ventana, con las manos presionadas contra el vidrio y los ojos abiertos como platos, mirando hacia afuera. Pero lo que me hizo querer vomitar fue que del otro lado del vidrio, parado justo fuera del círculo de sal, estaba él. El sombrerón la miraba con esa sonrisa macabra y con un dedo largo tocaba el vidrio en el mismo lugar donde Lucía tenía sus manos, como si estuvieran conectados. Ella estaba llorando, pero no eran lágrimas normales. Eran lágrimas de sangre que le corrían por las mejillas y manchaban su camisón blanco. Cuando la jalé hacia atrás, ella empezó a gritar que la dejara ir, que él la necesitaba, que ella lo amaba. Esas palabras saliendo de la boca de mi hermana, de 12 años, me destrozaron por dentro. El círculo de sal había funcionado, pero solo a medias. Él no podía entrar físicamente a la casa, pero eso no importaba. Había encontrado otra forma de llegar a ella, una forma que ninguno de nosotros había previsto. Estaba en su mente, en sus sueños, en cada pensamiento que tenía. Lucía dejó de comer por completo. Decía que él le traía comida en sus sueños, comida más deliciosa que cualquier cosa de este mundo. Bajó de peso tan rápido que en una semana parecía un fantasma, con los ojos hundidos y los huesos marcándose bajo la piel. Las otras niñas del pueblo estaban igual o peor. La hija de los Pérez se había arrancado las uñas tratando de salir por la ventana para ir con él. Rosita había intentado prenderse fuego porque decía que sólo así podría transformarse en humo y llegar hasta donde él estaba. Fue entonces cuando entendí la terrible verdad que las ancianas no nos habían querido decir. Los rituales no estaban fallando porque los estuviéramos haciendo mal. Estaban fallando porque el sombrerón ya no necesitaba tocar a las niñas físicamente para controlarlas.
había creado un vínculo con ellas desde el momento en que aceptaron esas cintas rojas, desde que cantaron su canción en el parque. Ese vínculo era como un anzuelo clavado en sus almas, y cada ritual que hacíamos solo hacía que él jalara con más fuerza. Las protecciones físicas, la sal, las tijeras, las oraciones, todo eso solo mantenía alejado su cuerpo, pero su presencia, su esencia, ya estaba dentro de ellas. Y lo peor de todo es que él lo sabía. Sabía exactamente cuánto nos estábamos desesperando, cuánto estábamos sufriendo, y eso lo alimentaba, lo hacía más fuerte. Cada lágrima que derramábamos, cada noche sin dormir, cada ritual fallido, era como un festín para él. Cuando doña Magdalena llegó al pueblo, todos sentimos algo parecido a la esperanza. Ella no era una curandera cualquiera, era la mujer que había enfrentado entidades que ninguna otra persona se atrevía a nombrar. Vivía en las montañas de Alta Verapaz, en una casa que, según decían, estaba rodeada de protecciones tan antiguas que ni los espíritus más poderosos podían acercarse. Había curado casos de posesión que los curas ya habían dado por perdidos. Había cerrado portales que se habían abierto en cementerios viejos, y se rumoreaba que una vez había expulsado a un cadejo negro de una familia completa, usando solo palabras en un idioma que nadie más conocía. Mi abuela la había mandado llamar gastando hasta el último centavo que teníamos, y doña Magdalena aceptó venir solo porque conocía historias del sombrerón y sabía lo que ese ser podía hacer. Llegó una tarde con una bolsa de tela raída que olía intensamente a hierbas amargas y copal. Era una mujer pequeña, encorvada por la edad, con el cabello completamente blanco y ojos que parecían ver más allá de lo que cualquiera de nosotros podía percibir. Cuando entró a nuestra casa, lo primero que hizo fue caminar por cada habitación en silencio, tocando las paredes y murmurando cosas que no alcanzábamos a escuchar. Se detuvo frente al cuarto de Lucía y cerró los ojos durante largo rato, tanto que pensé que se había quedado dormida de pie. Cuando los abrió, su expresión era grave, más grave de lo que yo había visto en ninguna otra persona. Nos dijo que la marca en el cuello de Lucía no era solo una marca, era un sello, una forma de reclamo que el sombrerón usaba para identificar lo que consideraba suyo. Explicó que romper ese sello requería un ritual que solo se podía hacer una vez, y que si fallaba, las consecuencias serían peores que no intentar nada. Doña Magdalena nos explicó lo que necesitábamos para el ritual. Primero, teníamos que conseguir tierra del lugar exacto donde Lucía había jugado aquel día en el parque, la tierra donde el sombrerón había pisado por primera vez. Segundo, necesitábamos 9 velas negras que nunca hubieran sido encendidas, hechas con cera de abeja pura y bendecidas durante un Viernes Santo. Tercero, y esto era lo más difícil, necesitábamos un objeto personal del sombrerón, algo que él hubiera tocado o usado. Cuando le dijimos que eso era imposible, que cómo íbamos a conseguir algo de una entidad que apenas podíamos ver, ella sacó de su bolsa una de las cintas rojas, la que mi abuela había tirado al fuego, pero que de alguna forma no se había quemado completamente. Dijo que esa cinta era suficiente, que llevaba su esencia impregnada. El ritual se haría exactamente a la medianoche, la hora en que los mundos se tocan y las barreras son más débiles. Pasamos todo el día preparándonos. Yo fui al parque con una pala pequeña y cavé en el lugar exacto donde las niñas habían jugado, sintiendo cómo la tierra estaba más fría que el resto, como si algo hubiera drenado todo el calor de ese pedazo de suelo.
Las velas las conseguimos con el sacerdote de la iglesia vecina, quien las guardaba para casos extremos. Doña Magdalena pasó horas preparando una mezcla con hierbas que yo nunca había visto. Rudamacho, albahaca morada, hojas de tabaco silvestre y algo que ella llamaba flor de muerto, que despedía un olor tan penetrante que me hacía lagrimear los ojos. También dibujó símbolos en el piso del cuarto de Lucía con yeso blanco, símbolos que parecían antiguos, anteriores a cualquier escritura que yo conociera. Nos advirtió que una vez que el ritual comenzara, no importaba qué viéramos o escucháramos, no debíamos romper el círculo ni interrumpir las oraciones. Cuando llegó la medianoche, estábamos todos reunidos en el cuarto. Mi abuela, mi padre, que había regresado del monte, doña Magdalena y yo. Lucía estaba acostada en el centro del círculo de yeso, tan delgada que parecía transparente bajo la luz de las velas. Sus ojos se movían rápidamente debajo de los párpados cerrados, como si estuviera teniendo pesadillas terribles. Doña Magdalena comenzó a recitar en un idioma que sonaba como una mezcla de cachiquel y algo más antiguo, más gutural. Esparció la tierra del parque alrededor de Lucía, mientras quemaba las hierbas en un incensario de barro. El humo era tan espeso que llenó toda la habitación, y en ese humo comencé a ver formas, sombras que se movían y se retorcían como si tuvieran vida propia. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a estallar. La temperatura de la habitación bajó drásticamente. Podía ver mi propio aliento condensándose en el aire, y las velas empezaron a parpadear, aunque no había corriente de aire. Doña Magdalena levantó la cinta roja y comenzó a gritar las oraciones con más fuerza, su voz temblando pero sin detenerse. Fue entonces cuando lo escuchamos. Primero fue un susurro, luego se convirtió en un canto, y finalmente en un grito que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. Las ventanas comenzaron a sacudirse violentamente y escuché pasos en el techo, cientos de pasos corriendo en círculos sobre nuestras cabezas. Mi padre intentó levantarse, pero mi abuela lo sujetó, recordándole que no podíamos romper el círculo. Lucía abrió los ojos de golpe, pero no eran sus ojos, eran completamente negros, y de su boca salió una voz que no era la suya. Ella es mía, siempre ha sido mía. Ustedes rompieron las reglas primero. Doña Magdalena no se detuvo. Colocó la cinta roja sobre el pecho de Lucía y la roció con agua bendita, mientras gritaba palabras que hacían que el aire mismo vibrara. La cinta comenzó a humear y a retorcerse como si estuviera viva, y entonces explotó en llamas azules que no quemaban, pero que despedían un olor insoportable a carne podrida. Lucía empezó a convulsionar violentamente, arqueando la espalda de una forma que no era humanamente posible, y de su boca salió un aullido que no parecía venir de una niña de 12 años, sino de algo mucho más grande y terrible. Vi cómo la marca en su cuello comenzaba a brillar con una luz roja pulsante, como si tuviera vida propia, y por un momento pensé que lo habíamos logrado, que el ritual estaba funcionando. Pero estaba equivocado, terriblemente equivocado. El brillo de la marca no disminuyó, se intensificó. Y entonces entendí lo que doña Magdalena había querido decir cuando habló de consecuencias peores. No estábamos rompiendo el vínculo, lo estábamos fortaleciendo. Cada palabra del ritual, cada oración, cada hierba quemada, todo eso no estaba expulsando al sombrerón, lo estaba invocando directamente. Apareció en el centro del cuarto, materializándose del humo como si hubiera estado ahí todo el tiempo esperando. Pero esta vez no sonreía. Esta vez su rostro mostraba algo que parecía furia pura,
y cuando habló, su voz hizo que las paredes de la casa crujieran. Ustedes no entienden. Ella aceptó mi regalo. Ella cantó mi canción. El pacto ya estaba hecho. Solo querían lo que no podían proteger. Doña Magdalena cayó de rodillas, con sangre saliéndole de la nariz y los oídos, murmurando que lo sentía, que había cometido un error terrible. El sombrerón se inclinó sobre Lucía, le besó la frente y desapareció. Las velas se apagaron todas a la vez. Lucía nunca volvió a ser la misma. Después de aquella noche del ritual fallido, algo fundamental se rompió en ella, como si una parte de su alma se hubiera quedado atrapada en algún lugar entre este mundo y el del sombrerón. Despertó 3 días después, con los ojos abiertos pero vacíos, mirando al techo sin parpadear, sin reconocer a nadie. Cuando finalmente habló, su voz sonaba distante, como si viniera de muy lejos, y lo único que decía era que él le había mostrado un mundo hermoso, un lugar donde nunca tendría que sentir dolor ni miedo. Mi hermana de 12 años hablaba como una mujer anciana que hubiera vivido 100 vidas y estuviera cansada de todas ellas. La llevamos con doctores en la capital, con psiquiatras que nos hablaron de trauma y disociación, pero ninguno podía explicar por qué sus ojos seguían siendo de ese color más oscuro, casi negro, o por qué la marca en su cuello nunca desapareció. Las otras niñas del pueblo quedaron igual o peor. Rosita dejó de hablar por completo. Pasaba los días sentada en una mecedora, mirando por la ventana, esperando algo que nunca llegaba. La comadre Elena intentó todo, desde llevarla a hospitales hasta traer sacerdotes de otras regiones, pero Rosita simplemente no estaba ahí. Su cuerpo se movía y respiraba, pero su mente vivía en otro lugar. La hija de los Pérez se arrancó los ojos una madrugada, gritando que no soportaba ver este mundo cuando había conocido uno mejor. Sobrevivió, pero ahora vive en una institución donde la mantienen sedada la mayor parte del tiempo, porque cuando despierta, canta esas mismas canciones que el sombrerón les enseñó. Marta, la nieta del vendedor de candelas, se perdió una noche y la encontraron 2 semanas después en el monte, viva pero salvaje, con el cabello lleno de ramas y la piel marcada con símbolos que nadie pudo identificar. Ninguna de las 8 niñas que jugaron aquel día volvió a ser normal. Me tomó años entender lo que realmente había pasado, años de investigar en libros viejos y hablar con curanderos de otras regiones. Lo que descubrí me destrozó, porque significaba que todo, absolutamente todo lo que hicimos, fue inútil desde el principio. El sombrerón no es un espíritu que se pueda expulsar, ni una maldición que se pueda romper. Es algo mucho más antiguo y complejo. Es una entidad que existe en el límite entre el deseo y la obsesión, que se alimenta del amor no correspondido y de la devoción absoluta. Cuando esas niñas aceptaron las cintas rojas y cantaron su canción, no fue una maldición lo que recibieron, fue un pacto que ellas aceptaron voluntariamente, aunque no entendieran lo que estaban haciendo. Y la naturaleza de ese pacto es que no puede romperse por terceros. Solo la persona que lo hizo puede intentar deshacerlo, y para ese momento ya no quieren hacerlo. Los rituales fallaron porque no estábamos peleando contra una posesión o un hechizo externo. Estábamos peleando contra la voluntad de las mismas niñas. El sombrerón les había ofrecido algo que ninguna otra persona en sus vidas podría darles: atención absoluta, amor incondicional, un mundo donde ellas eran el centro de todo. Para niñas que vivían en un pueblo pobre, donde el futuro prometía solo trabajo duro y sacrificio,
donde nadie les prestaba mucha atención, esa promesa era irresistible. Por eso cada ritual que hacíamos solo empeoraba las cosas, porque cada intento de separarlas de él fortalecía su deseo de estar con él. Era como intentar apagar un fuego echándole gasolina. Doña Magdalena lo supo en el momento del ritual, por eso cayó de rodillas y pidió perdón. Había entendido demasiado tarde que no estábamos salvando a las niñas, las estábamos condenando. La culpa que cargo es indescriptible. Cada noche me pregunto qué hubiera pasado si ese día hubiera estado más atento, si hubiera ido con ellas al parque, si les hubiera prohibido hablar con extraños con más firmeza. Me pregunto si hubiera sido mejor no hacer ningún ritual, dejar que el proceso siguiera su curso natural, aunque no sé si eso hubiera sido mejor o peor. A veces pienso que nuestra intervención desesperada fue lo que selló su destino, que si hubiéramos aceptado que ellas ya habían elegido, tal vez el dolor hubiera sido menor. Pero eso es algo que nunca sabré. Lo que sí sé es que destruí a mi familia intentando salvar a mi hermana. Mi padre se volvió alcohólico y murió 2 años después en un accidente que todos sabemos no fue accidente. Mi abuela se apagó lentamente, consumida por la culpa de no haber podido proteger a su nieta, murmurando hasta su último aliento que ella debió saber mejor, que debió reconocer las señales. Lucía tiene ahora 20 años. Vive con nosotros, pero no está con nosotros. Se levanta, come lo mínimo, se sienta frente a la ventana y espera. Siempre está esperando. Algunas noches la escucho cantar en voz baja esas canciones malditas, y cuando voy a revisar, la encuentro sonriendo hacia la oscuridad, como si estuviera viéndolo ahí afuera. La marca en su cuello brilla tenuemente en esas noches, pulsando como un corazón diminuto. He pensado 1000 veces en llevarla lejos, mudarme a la capital o incluso salir del país, pero sé que no serviría de nada. El sombrerón no está atado a un lugar, está atado a ella y ella a él. Donde quiera que vaya, él estará esperando en las sombras, recordándole la promesa que le hizo cuando era solo una niña que no entendía el peso de sus acciones. El pueblo cambió después de aquello. Ya nadie deja que sus hijas jueguen afuera después de las 5 de la tarde. Las madres trenzan el cabello de sus niñas, incluso cuando van a la escuela. Y cada casa tiene tijeras de acero bajo las almohadas y sal bendita en las puertas. Pero todos sabemos que eso no sirve realmente. Lo sabemos porque hemos visto que cuando el sombrerón quiere algo, encuentra la forma de tomarlo, y ningún ritual, ninguna protección, ninguna oración puede detener a alguien que ya dijo que sí. El terror no es que venga por tu familia, el terror es que cuando venga, alguien a quien amas va a querer irse con él. Yo sigo viviendo en esa misma casa, cuidando de Lucía, viendo cómo los años pasan, y ella no envejece como debería. Su piel se mantiene pálida y tersa, sus ojos permanecen oscuros y distantes, y cada noche espera junto a esa ventana. A veces me pregunto si sigue siendo mi hermana, o si solo es el cascarón de lo que fue, animado por algo que ya no. Es del todo humano, pero no importa la respuesta, porque es mi responsabilidad, mi carga, mi castigo por no haber podido protegerla cuando más me necesitaba. Esta es mi vida ahora. Despertar cada día sabiendo que perdí, que el sombrerón ganó, y que todo lo que intenté hacer para salvarla solo sirvió para entregarla más completamente a sus manos huesudas. Si has llegado hasta aquí, si has escuchado mi historia completa, solo te pido una cosa. Si algún día ves a tus hijos jugando con alguien que no conoces, si empiezan a cantar canciones que nunca les enseñaste,
no hagas lo que yo hice, no pelees, porque hay batallas que ya están perdidas antes de comenzar, y hay entidades que no vienen a tomar, vienen a que les entreguen lo que desean.